recuerdas que hace bastante tiempo que no subo un video. Este video es para intentar nuevamente reanudar el canal y es para tratar un tema que tiene que ver con una pregunta que me hicieron unos estudiantes, donde me dijeron que a ellos les tocaba exponer sobre los términos de albedo, emisividad y constante solar. Entonces yo les dije que les iba a grabar un video donde les iba a explicar más o menos en qué consistían estos términos. Bueno, de hecho debería de haber grabado el video para el sábado, pero no lo hice porque pues siempre soy un poco incumplido con este tipo de cosas. Pero bueno, el punto es de que a mí se me hizo un poco como aburrido hablar solamente de esos términos y ya, porque al fin y al cabo esas definiciones uno las puede encontrar en internet o en un libro, o simplemente pues lo más fácil buscando en Google. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hace un mes más o menos, hablando con un amigo, salió el tema del calentamiento global y pues en el transcurso de la conversación mencionamos de que la temperatura promedio de la Tierra es de unos 15 grados más o menos. Entonces lo que se me ha ocurrido para esta ocasión es mostrar que teóricamente se puede encontrar o se puede llegar a ese valor de temperatura. Entonces, para eso, pasemos al tablero. Listo, ahora que estamos en el tablero, primero voy a empezar con lo siguiente. Voy a definir el concepto de emisividad. Entonces, pues para eso voy a colocar acá emisividad. Emisividad de radiación, obviamente. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, que si hay un cuerpo negro, su potencia de radiación es sigma, que es la constante de Boltzmann, por A, que es el área superficial del cuerpo que está irradiando, por la temperatura a la que se encuentra, a la 4. Esto es para un cuerpo negro, es la radiación máxima que se puede emitir. Pero resulta que no todos los cuerpos son cuerpos negros, porque de hecho un cuerpo negro es un concepto teórico que se usa en física. Algunos cuerpos se los puede aproximar a cuerpos negros, como por ejemplo el Sol, pero en general la mayoría no. Entonces, para eso se define el concepto de emisividad, donde se usa para decir que la potencia que irradia un cuerpo es igual a la emisividad por sigma por el área por T a la 4. Acá le voy a colocar una I abajo para que sea potencia irradiada. Este valor de E se llama emisividad y lo que va a ocurrir es que ese E va a ser un valor que va a estar entre 0 y entre 1. Cuando tome el valor de 0, diremos que es un cuerpo blanco. Y cuando tome el valor de 1, estaremos en el caso de que es un cuerpo negro. Es decir, pues cuando es 0 no va a emitir radiación y se lo va a denominar un cuerpo blanco. Y cuando sea 1 va a emitir la radiación máxima y se lo va a llamar en este caso un cuerpo negro. Bueno, eso es por un lado. De esta manera creo que se entiende más o menos ya qué es el concepto de emisividad. Luego lo que voy a tratar de hacer ahora es definir lo que es la constante solar. Entonces, para eso, en este lado de acá, voy a colocar constante solar. Entonces, vamos a tener para eso un sistema pues Sol y Tierra, como se muestra en una figura que va a aparecer por algún lado en la pantalla. Vamos a tener ciertos parámetros, digamos, a considerar, como por ejemplo el radio del Sol, que en este caso va a tener un valor de 6.9 por 10 a la 8 metros, y la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, que en promedio es 1.5 por 10 a la 11 metros. Entonces, tomando en cuenta eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Hay una magnitud que se conoce como intensidad de radiación, que se define de esta manera. I es igual a la potencia que irradia un objeto
dividido entre el área que encierra ese objeto. Por ejemplo, para este caso lo que nosotros vamos a hacer es que la potencia de radiación del Sol va a ser dividida entre el área, digamos, de una esfera que estaría encerrando al Sol y que pasa por la Tierra. De esa manera se define por decirlo, la intensidad de radiación. ¿Listo? Ahora, la intensidad de radiación que recibe la Tierra del Sol. A esta cantidad es a la que se lo conoce como constante solar y en algunos textos se lo denota por la letra S y no por la letra I, simplemente porque cuando esta de acá es el área definida por esa esfera centrada en el Sol y que tiene el radio que es de la distancia del Sol a la Tierra, entonces pues vamos a tener la constante solar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular esto de acá. Nosotros sabemos que la potencia solar, si nosotros imaginamos o aproximamos al Sol a un cuerpo negro, entonces lo que vamos a tener es que esto de aquí va a ser sigma, que es la constante de Boltzmann, por el área superficial del Sol, por la temperatura a la 4, dividido entre el área de la esfera grande que está encerrando al Sol. Ahora, ¿cómo calculamos la temperatura? Pues la temperatura se puede calcular fácilmente teniendo en cuenta la ley de Wien. ¿Qué vendría a ser esto? Que la longitud de onda es igual a, si no me equivoco, esto era 0.00289 dividido entre la temperatura. Acá no coloco unidades simplemente por abreviar, pero pues espero que eso no sea mucho problema. Entonces de acá, por ejemplo, la ley de Wien en realidad lo que nos está diciendo es de que para cada temperatura, por ejemplo, cuando uno tiene una distribución de temperaturas de Boltzmann, el pico más alto, bueno, voy a mostrar una figurita por acá, el pico más alto está asociado a una longitud de onda dada y la fórmula que relaciona esa longitud de onda correspondiente al pico más alto de la distribución de Boltzmann se da por esta fórmula. Entonces, de esa manera nosotros, por ejemplo, podemos medir la radiación solar en la atmósfera y podemos encontrar que la temperatura entonces va a ser 0.00289, porque lo que medimos es la longitud de onda del pico de todas las longitudes de onda que nos irradia el Sol y podemos encontrar que eso aproximadamente va a ser, bueno, vamos a colocarle la T y vamos a colocarle T, no, vamos a colocarle lambda, que es la longitud de onda. Este lambda aproximadamente se mide, digamos, como 500 nanómetros. Y pues de esa manera nosotros podemos obtener un valor para la temperatura. Esto es como un dato que lo vamos a usar después. No voy a hacer el cálculo porque no es necesario calcular la temperatura, sino lo que buscamos es calcular la constante solar. Entonces, sigamos con el cálculo de la constante solar. S en este caso va a ser igual a sigma, voy a colocarlo sigma todavía sin reemplazar valores, por el área del Sol, que vendría a ser 4pi, por el radio del Sol, al cuadrado. Allá la temperatura lo voy a reemplazar en este caso por... Bueno, vamos a colocarlo todavía, no vamos a reemplazar, vamos a colocarlo simplemente como T a la 4. Y voy a dejar en la parte inferior el área que encierra al Sol. Entonces esto sería 4pi por d cuadrado, donde pues d es la distancia desde el Sol hasta la Tierra. Entonces lo que voy a hacer acá es cancelar acá el 4pi con el 4pi. Y ahora sí lo que voy a hacer es reemplazar en S. Bueno, no voy a reemplazar, voy a reescribir esto, pero reemplazando esto que está aquí, que es la temperatura. Entonces lo que voy a tener es que sigma por rs al cuadrado por 0.00289 entre lambda
sobre d al cuadrado vendría a ser la constante solar. Entonces lo que voy a hacer ahora sí es reemplazar los valores y tendría entonces que S es igual a sigma, que sigma tiene un valor de, si no me equivoco, era 5.67 por 10 a la menos 8. Entonces acá sería 5.67 por 10 a la menos 8. Por el radio del Sol, que yo lo mencioné hace un momento, que lo aproximábamos como a 6.9 por 10 a la 8 metros. Y acá coloco, bueno, acá estaría al cuadrado, y acá coloco 0.00289 sobre 500 nanómetros, o sea 500 por 10 a la menos 9. Y a todo esto lo voy a dividir entre d cuadrado, y d lo estaba aproximando a 1.5 por 10 a la 11, que es la distancia promedio que hay desde, en este caso, el Sol hasta la Tierra al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer ahora pues es calcular la constante solar con la calculadora, y vamos a ver aquí. Entonces, en la calculadora lo que vamos a tener es, voy a colocar acá el símbolo de fracción, en la parte de arriba estaría 5.67 por, en este caso sería 10 elevado a la menos 8, y luego abajo estaría multiplicado por, abro paréntesis, 6.9 por 10 a la 8, 6.9 por 10 elevado a la 8, y cierro paréntesis, luego estaría esto elevado al cuadrado, y esto multiplicado, abro paréntesis, coloco el símbolo este de fracción y me quedaría 0.00289, y en la parte de abajo lo que coloco es 500 por 10 elevado a la menos 9, porque el menos 9 significa nano, y luego cierro el paréntesis grande, así, y luego bajo a la parte del denominador, que vendría a ser, bueno, abro paréntesis y sería 1.5 por 10 elevado a la 11. Cierro paréntesis, bueno, el paréntesis no se cierra ahí, entonces borro esto y cierro el paréntesis, ahora sí donde se debe de cerrar, y elevo en este caso al cuadrado, y bueno, le doy a exe, y en este caso me da 6.93. ¿Y por qué me da eso? Veamos. Arriba está 5.67. Eso está bien. 6.9 por 10 a la 8. Eso está bien. Lo otro también pareciera estar bien. Ah, claro, he cometido uno de los errores más tontos que uno puede cometer. Vamos a ver arriba esto. Acá arriba, vamos a ver. La flecha llegue por acá. Por ejemplo, acá, este es el error que siempre se suele cometer. Y el error que he hecho es que a la temperatura no la he elevado a la 4. En la fórmula dice que se debe de elevar a la 4. Y pues justamente por eso es el paréntesis que coloqué. Entonces acá tengo que elevar esto de acá a la 4 y le doy acá igual. Y me da 1339. Las unidades, como estamos en el sistema internacional, pues serían watts por metro a la menos 2. Entonces coloco acá 1339.09. Vamos a colocar acá 1339.09 watts por metro a la menos 2. Si se preguntan acá cómo me di cuenta de que había cometido un error ahí, pues es básicamente porque el valor de la constante solar es conocido y no era esa cosa que nos estaba saliendo, es algo cercano a esto que está aquí.
¿Listo? Entonces con eso nosotros ya tenemos el valor de la constante solar. Una vez que ya tenemos el valor de la constante solar, voy a pasar a explicar otro concepto. Para eso voy a borrar esto que está acá, todo. Y ahora lo que voy a hacer es definir el siguiente concepto. El concepto de... Vamos a definir el concepto de albedo. Para el concepto de albedo lo que vamos a tener en cuenta es, por ejemplo, que si nosotros tenemos... voy a llamarle al albedo alfa, no, por lo general no lo llaman alfa, yo le voy a llamar alfa porque quiero llamarle alfa. Entonces, si nosotros tenemos un objeto y ese objeto recibe radiación y parte de esa radiación la va a reflejar, entonces lo que vamos a tener es que la potencia de la radiación dispersada entre la potencia, en este caso incidente se va a conocer como albedo. Es decir, el albedo es como una cantidad o un factor que nos indica cuánta intensidad de luz se está reflejando respecto a la que estamos recibiendo, a la que un cuerpo, digamos, está recibiendo. Y pues para cada, digamos, material va a haber un albedo diferente, como la que se muestra en una tabla que voy a colocar por acá en algún lado de la pantalla. ¿Listo? Entonces, de esa manera, digamos, uno puede calcular o puede medir el albedo promedio en la Tierra. Aproximadamente el albedo de la Tierra, voy a colocarlo por acá, el albedo de la Tierra es de 0.3. Es un valor que se mide promediando pues todas las cosas que están sobre la Tierra, y pues como cada una de ellas tiene un albedo diferente, pues el albedo promedio es de 0.3. Obviamente no es un valor que es constante porque puede variar. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de hielo sobre la Tierra en épocas de invierno, pues el albedo va a cambiar, o si disminuye va a cambiar, o por ejemplo también si se incrementan las áreas verdes, o si hay una erupción volcánica o cosas de ese estilo, el albedo va a cambiar, pero en promedio vamos a decir que es 0.3. ¿Listo? Luego, ¿qué vamos a hacer para calcular, digamos, la temperatura promedio de la Tierra, que es lo que nos importa en este video? Lo que vamos a hacer, digamos, es lo siguiente. Vamos a, primero, si nosotros conocemos el albedo, nosotros podemos calcular la potencia absorbida por la Tierra. ¿Cómo calculo la potencia absorbida por la Tierra? Pues fácil. Si yo tengo que, en este caso, la intensidad que nos llega se determina por la constante solar, entonces, si yo a la constante solar la multiplico por el área sobre la que está incidiendo, vamos a llamarle acá área con este simbolito de perpendicular, porque vendría a ser como el área de la circunferencia máxima que tiene, digamos, la Tierra, o el área del círculo máximo que tiene la Tierra sobre la cual está incidiendo la radiación. Para ver a qué me refiero, pues voy a colocar una figura por aquí donde explico qué es esta área. Y ahora, pero esto de acá es la potencia que estamos recibiendo, pero como parte de esa potencia se va en este caso a dispersar o se va a reflejar, entonces lo que nosotros vamos a absorber va a ser 1 menos el albedo multiplicado por la potencia que recibimos del Sol. Y a esto de acá lo que yo le voy a llamar es P absorbida. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en este caso es que, como tenemos que esto de acá es la potencia absorbida, voy a calcular además la potencia irradiada, que lo voy a colocar acá. Que eso es con lo que nosotros hicimos, con el concepto que nosotros explicamos en un inicio. Vamos a colocar acá potencia irradiada. La potencia irradiada se va a irradiar debido a la temperatura que va a tener la Tierra. Entonces vamos a colocarle potencia irradiada igual a
Según lo que nosotros teníamos, la potencia irradiada era igual a la emisividad por sigma por el área superficial de la Tierra por la temperatura a la 4. Ahora, suponiendo que estamos en un mundo bonito donde la radiación que recibimos es igual a la misma radiación que está emitiendo nuestro planeta, vamos a tener entonces pues que la potencia absorbida tiene que ser aproximadamente igual a la potencia irradiada. Entonces vamos a igualar esas dos cantidades. Potencia absorbida sería 1 menos alfa por S por A perpendicular igual a E por sigma por A sub T por T a la 4. Entonces acá lo que voy a hacer es reemplazar los valores de A perpendicular y a T pues de la forma en que se tienen que calcular. Acá es 1 menos alfa por S. Como este es el área perpendicular del círculo máximo de la Tierra, sería pi por el radio de la Tierra al cuadrado. Pues bueno, como se calcula el área de un círculo. Entonces, luego de esto tenemos acá E por sigma por A. Bueno, acá A, estoy diciendo que voy a reemplazar. Entonces vamos a colocar, como es el área de una esfera, es 4pi por el radio de la Tierra al cuadrado por T a la 4. Entonces ya tenemos esta ecuación donde nosotros podemos ver que, por ejemplo, se va a cancelar el pi que está aquí con el pi que está acá, y me parece que no hay ninguna otra cosa que se cancelen. Ah, ¿cómo que no? Sí. Se cancela también RT al cuadrado, y luego de eso pues pasamos a escribir cómo se vería la temperatura. Entonces, la temperatura a la cuarta vendría a ser igual. Vamos a colocar acá entonces estas dos cosas pasan a dividir, bueno, estas tres cosas, 4 por E por sigma, y tendríamos entonces que sería 1 menos alfa por S entre 4E por sigma. Y a todo esto le vamos a tomar raíz. ¿Qué raíz le vamos a tomar? Le vamos a tomar raíz cuarta, porque este 4 que está acá pasa como radical al otro lado, y acá tendríamos entonces que raíz cuarta de esta cantidad vendría a ser igual a la temperatura. Entonces, bueno, vamos a ver si es que eso es verdad. Entonces voy a colocar acá, bueno, temperatura. Voy a colocar los valores que habíamos calculado anteriormente para ver si eso nos da 15 grados. Entonces veamos. Raíz cuarta. 1 menos alfa, pues si alfa es en este caso 0.3, entonces 1 menos alfa sería 0.7. S lo habíamos calculado, entonces pues vamos a colocar el valor de S, que era 1339, si no me equivoco, el cálculo que habíamos hecho. Entonces vamos a colocar acá por 1339. Y luego en la parte de abajo voy a calcular, bueno, voy a colocar 4 por E. La emisividad es aproximadamente de 0.6 para la Tierra. 0.6. Y luego voy a colocar la constante de Boltzmann, que es 5.67. 5.67 por 10 a la menos 8. Y bueno, la raíz tendremos que extenderla hasta acá. Entonces calculamos acá cuánto vale T. Entonces para eso pues hago uso otra vez de la calculadora. Entonces vamos a ver, a colocar acá la raíz. Bueno, como no hay raíz cuarta en esta calculadora, o al menos parece que no, o que no sé usarla, lo que voy a hacer es esto. Voy a colocar un paréntesis, voy a colocar el símbolo de fracción y arriba voy a colocar 0.7 por 1339, y en la parte de abajo voy a colocar 4 por 0.6 por 5.67 por 10 elevado a la menos 8. Entonces luego me muevo para acá, cierro el paréntesis, y tomar raíz cuarta es lo mismo que yo estuviese elevando esto a la 1/4.
Entonces coloco el símbolo de fracción, coloco el 1 y abajo coloco el 4. Entonces una vez que tengo eso, pues me parece que ya le puedo dar a igual y me da 288. Como estamos en el sistema internacional de unidades, vamos a colocarle 288 y vamos a colocarle el par de decimales que teníamos por acá, 0,8. 288.08. Esto está en Kelvin porque estamos en el sistema internacional. ¿Cuánto es esto en grados centígrados? Pues fácil, a esto de acá le tenemos que restar 15 grados. Eso se puede restar fácilmente, pero lo que vamos a hacer, digamos, es usar la calculadora, solamente por usarla. Le restamos 273.15 para ser un poquito más exactos. Y eso nos da 14.93 grados. Entonces, esto en grados centígrados es aproximadamente 14.93 grados centígrados, que es lo que nosotros estábamos buscando o lo que nosotros teníamos como por objetivo encontrar. Bueno, de esa manera hemos visto o aprendido qué son esos conceptos de albedo, emisividad y la constante solar y cuál es su aplicación. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que nosotros no vivimos en un planeta ideal donde la potencia absorbida va a ser igual a la potencia irradiada, ya que existen muchos otros fenómenos que a veces hacen que la potencia irradiada sea mucho menor, o menor en este caso que la potencia que estamos absorbiendo. Como por ejemplo el efecto invernadero. Eso va a hacer que esa temperatura de 15 grados aumente. Y a eso se le conoce como efecto invernadero. Y es lo que nosotros estamos... bueno, no efecto invernadero, en realidad el efecto invernadero es una de las causas que hace que esa temperatura aumente y se produzca el calentamiento global. También puede darse otro caso donde, por ejemplo, la potencia absorbida sea mucho mayor que la potencia irradiada y se daría un enfriamiento global. Cualquiera de los dos fenómenos sería algo malo para la vida en la Tierra, ya que la vida existe debido a que nuestro planeta tiene esa condición muy particular de tener una temperatura promedio de 15 grados. Si aumenta o disminuye, las cosas podrían cambiar de una manera no muy agradable. Quizás en un video posterior intente hacer algún cálculo aproximado mediante una simulación, quizás en algún pequeño programita que escriba por ahí, para ver cómo variaría esta temperatura en el caso de que se provoque un calentamiento global. Digamos, incluiría el efecto invernadero para ver cómo eso cambiaría esta temperatura al pasar el tiempo. Pero eso será motivo de otro video. Entonces pues espero que este video les haya servido, aunque haya quedado un poco largo. Creo que los conceptos han quedado más o menos explicados de forma clara. Entonces pues será hasta el siguiente video. No olviden suscribirse en Twitter, que debe aparecer por acá, o también seguirme pues acá en YouTube para tener más videos como estos, que espero que sean más seguidos que de costumbre.